Hola Andrea, pues bienvenida a mi programa, que yo he estado explorando un poquito la conciencia y he visto todo tu trabajo, que es fantástico, que uno tiene que empezar a ver el trabajo de los profesionales enfocado en los niños, y a mí me ha encantado este tema y quería platicar contigo primero para que nos contaras un poquito de tu expertise y cuál es pues tu propósito en toda esta rama. Súper, gracias Fernando por tenerme aquí hoy. Pues yo inicié mi carrera de psicóloga clínica siempre con el propósito y la ilusión de ayudar a niños. Una vez empecé mi práctica y la práctica con niños fue sumamente difícil. La verdad que fue algo tan retador que yo decidí solo quedarme con adultos y cambiar completamente mi propósito. Y lo que yo empecé a enseñar también era mucho todo este trabajo emocional, cómo funcionan las emociones, cómo funciona nuestra mente. Y siempre me quedó la cosita de que toda mi vida yo había querido trabajar con niños, pero no me gustó el trabajo clínico con niños porque la barrera más grande que encontré eran los padres. Ahí es donde di un giro. Bueno, también hay una pausa donde yo tuve hijos. Me di cuenta lo difícil que era yo teniendo una carrera un poco especializada en eso. Y bueno, con todas estas reflexiones acerca de lo que yo estaba haciendo en clínica, que era más esta psicoeducación, me di cuenta de este hoyo preventivo que teníamos en nuestra sociedad, en donde nosotros podemos empezar a hacer este trabajo como padres con los niños, incluso aprender sobre nosotros y seguir aprendiendo sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, y cómo de esa manera nosotros podemos ayudar a que los niños generen una salud mental. Entonces ya no es el trabajo clínico en donde yo estoy como arreglando el problema que ya se dio. Ahí es donde le di un poco el giro a moverme a este lugar preventivo. No vamos a esperar a que haya un problema de conducta, un problema emocional para requerir un acercamiento de psicología o de educación, sino que lo vamos a poder prevenir teniendo ciertas prácticas en casa y teniendo ambientes de respeto y de situándonos más en el lado del amor, ¿verdad? En todo este tema de la crianza. Bueno, saqué una maestría y te digo, no es suficiente la información que hay ahora acerca de tanto los niños como en términos de crianza. Entonces eso es en lo que yo me enfoco, en el estudio del desarrollo de los niños. También soy catedrática de la Universidad Francisco Marroquín y esa es la clase que he dado, y entonces también lo quise sacar de ese contexto como más profesional y llevarlo a todo público. Yo creo que esa es una información que necesitamos saber, no solo los que están en carreras afines. Y es importante porque cuando tú me decís que desde los niños es un tema preventivo, preventivo significa que también los padres tenemos que hacer conciencia de nuestros triggers, de nuestras actitudes hacia ellos y hacia los demás. Hablemos un poquito de eso, de cómo tú trabajas ese tema con los papás y también con los niños. Lo trabajo en diferentes niveles. Primero tengo un nivel pues más superficial, es donde tengo los cursos y lo que me enfoco es en poder darle información acerca del desarrollo, de cómo va el niño creciendo, y esa es la primera parte que nosotros tenemos que tener. O sea que aquí va varias cosas que voy dando consejos en todo, ¿verdad? Lo primero que necesitamos es como tener empatía con ellos, ¿verdad? Porque ellos funcionan de formas muy distintas a uno y hasta con una parte de nuestro cerebro que nosotros dejamos de usar y que ellos usan mucho, ¿verdad? Una parte del cerebro un poco más primitiva. Interesante. Entonces, ¿son más emocionales los niños? O sea, ellos claro, es mucho más emocional. Todo lo tienen que aprender por medio de sus sentidos, ¿verdad? No es como nosotros que podemos estar platicando ahorita y tú me entendés. Yo para hablarle a un niño le tengo que sacar imágenes, tengo que vivirlo con él. Si quiero hacer algún aprendizaje emocional, pues mucho contacto físico, mucho contacto visual. Esa es una parte muy distinta, ¿verdad? De la parte corporal. Y entonces cabalmente de eso se tratan los cursos, de poder entender cómo van estos procesos, porque a veces hasta nos preguntamos, es que ¿por qué el niño no piensa antes de actuar? Y no es que no quiera hacerlo, porque no puede, todavía no tiene capacidades, y ahí es donde entramos nosotros a prestarles nuestro cerebro ya más evolucionado, ¿verdad? Y ayudarlos en ese sentido. Entonces esa es como que una de las partes, ¿verdad? Donde doy la empatía a los niños y también las herramientas para que nosotros podamos comunicarnos con ellos y poder pues impulsarlos en su desarrollo óptimo para prevenir cualquier problema que pueda venir más adelante, pero también ir generando esta idea de tener una salud mental, una salud
en donde yo puedo desarrollar mis capacidades, sentirme bien de mí mismo, ser una persona no solo exitosa en términos de lo que voy a lograr, sino que mi bienestar, ¿verdad? De estar bien conmigo también. Y es importante la sinergia que toda la familia tenga y que uno entienda también a los niños qué es lo que nos tratan de decir, porque nos tratan de decir en otro lenguaje, algo que tal vez nosotros no entendemos, simplemente es tal vez tema de comunicación. Sí, es tema de comunicación y de este lugar de empatía, ¿verdad? En donde tenemos que ponernos en su posición, en sus zapatos, entender un poco qué está pasando, y de ahí entonces viene la parte de que vamos un poco más profunda de nosotros, de nuestras estrategias o de cómo nos vamos a manejar frente a ellos, que ahí es donde lo logramos también en los cursos, pero donde trabaja un poco más uno a uno con familia, en donde vamos viendo un poquito qué patrones traemos también nosotros de cómo nos educaron. Claro. Porque nosotros aquí en Latinoamérica también tenemos mucho esta idea de que mano dura y que el niño va a aprender si entre más duro es la cuestión, y realmente lo que estamos haciendo ahí es manteniendo nuestro cerebro primitivo, ¿verdad? Estamos manteniendo nuestro cerebro en que si tenemos un ataque, vamos a atacar de vuelta o vamos a huir, ¿verdad? Y no vamos a ver algo amenazante en nuestro ambiente como algo que podamos resolver, ¿verdad? Que podemos tomarlo con calma. Entonces, esa es la parte un poco más profunda de mi trabajo, en donde vamos trabajando pues ya más detenidamente estrategias y pues la parte psicológica con los papás, que es lo interesante también, que mucha gente le llama la atención, ¿verdad? Cuando me dicen, es que mi hija está haciendo tal cosa, entonces ¿cuándo se la llevo? Yo, Ajá. Trabajo con usted, yo trabajo con los papás. Claro. ¿verdad? Y después... Tú ves todos los patrones de los papás, o sea, ves qué tipo de creencias tienen, qué patrones, y por qué se está reflejando una actitud en su hijo así. Exacto. Ajá, o sea, ¿qué le está pasando? ¿Cómo podemos ayudar a ese niño a hacer dos cosas? ¿Sí? O sea, cuando un niño está teniendo un problema, le está pasando dos cosas. No tiene sus habilidades desarrolladas para poder solucionar el problema, o sea, le hace falta alguna habilidad que necesitamos como aprender cuál es, o no está logrando solucionar un problema, ¿verdad? Entonces está continuamente chocándose con el problema y nosotros estamos tratando de resolverlo también tal vez de la misma manera. Entonces, a veces, por eso te digo, este trabajo es un poquito más profundo, porque vamos a hacer algunas cosas que van a ser contraintuitivas, ¿verdad? De lo que yo quiero hacer o lo que a mí me hicieron, ¿verdad? Es que yo aprendí de esta forma, pero ¿qué consecuencias tuvo eso, verdad? Claro. Entonces, ahí es donde vamos trabajando para ir cambiando un poco esos patrones. Cada niño, pues, va teniendo diferentes cualidades y características de la familia, y tú tenés que detectarlo, pues tenés tus métodos y sabes cómo poder hacer, digamos, un análisis de cómo está la familia. Me imagino depende de las edades de los niños. Puede ser de que haya una problemática ya existente donde ahí vamos a ver el foco, pero también simplemente hay momentos en desarrollo, ¿verdad? Me llaman mucho las mamás de los 2 años, 3 años, en donde empiezan a tener como estas actitudes más retadoras y con esta nueva conciencia que hay, ¿verdad? Yo no quiero no quiero ser la mamá gritona, o yo no quiero ser la mamá que pega. Entonces, ¿de qué otra manera lo hago? ¿De qué otra manera aprendo? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde vamos aprendiendo estos procesos, como te digo, de una manera más preventiva. Y las habilidades que tú decís, te las enseñás a los papás para ellos poder, pues, tener las soluciones ellos mismos. ¿Es así? Y después ya proyectarlas a los hijos. Depende de la edad, ¿verdad? Porque entre más chiquito el niño, pues él no nos puede cooperar y no nos puede decir tanto, ¿verdad? Porque no es verbal todavía, no nos puede expresar exactamente cómo podemos solucionar esos problemas o qué habilidades son, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos como investigadores a entender y esta parte de la empatía. Con niños más grandes sí hacemos como un poco más de cuestionamiento
y podemos entablar estas conversaciones de bueno, estoy viendo que tienes dificultad con hacer tu tarea de matemáticas, ¿qué está pasando? En vez de una vez asumir, no, hombre, es que este niño es un perezoso o es que es pésimo para matemáticas o qué sé yo, nos metemos bien adentro de que puede ser que tenga alguna dificultad. Entonces esa es la dificultad que queremos ir atacando, ¿verdad? Así es como vamos trabajando y teniendo como esta empatía, ¿verdad? De realmente sentir con el niño lo que él puede estar sintiendo en los momentos de dificultad. Digamos que los papás no nos han enseñado o no hemos aprendido a cómo ser empáticos con los niños, y por eso es que tú nos enseñas, depende de la evolución del cerebro y sus emociones, en qué grado de madurez están. Exacto, ajá. Entonces yo tengo cursos desde los bebés, que ahí el enfoque es pues conectar mucho con ellos, tener esta cercanía física, emocional, porque eso nos va a dar como una base para que ellos estén seguros después en el mundo. Y una vez el niño está seguro, entonces nos empieza a retar. Wow. O sea, empieza la segunda fase, digamos. Sí, como que ya tiene la seguridad de que está en su mundo y entonces quiere encontrar su individualidad, quiere encontrar su lugar, y ahí es donde encuentro como el primer susto, ¿verdad? Como, ¿qué pasó con mi bebé? Y ahora ya se resiste a las cosas que le digo, porque empieza a tener su propia voluntad humana, y entonces tener esa empatía y poder entender que es normal, ¿verdad? De que el niño pues tenga estas actitudes, nos ayuda a que nosotros tampoco nos sintamos atacados, ¿verdad? Porque eso es lo que nos pasa. Muchas veces que nos sentimos como traicionados o con miedo que mi hijo tenga conductas agresivas que no queremos que tenga, pero no sabemos cuál es la mejor manera de moverlo. Entonces, esa es un poco la idea. Y digamos, también van cambiando las necesidades, porque me imagino que una necesidad de un chiquito pues es estar con su mamá, con su papá, es necesidad más física, y después va creciendo, como tú decís, los límites, van probando. O sea, prueba varias cosas, ¿verdad? Pero prueba si sus papás lo van a querer, no importa qué, en esencia, ¿verdad? O sea, como que prueba siempre nuestro amor también. Amor. O sea, como que de que nosotros vamos a estar ahí, y como te digo, o sea, un niño que se siente seguro es el que también va a buscar su independencia, entonces busca también su individualidad. Y ahí es donde empieza el tema del no, ¿verdad? O sea, como que quieres un helado y no, y después te pide el helado, pero él ya te dijo que no porque él puede. Entonces, busca eso, pero también busca como referencia a los adultos, que esa es la parte que no nos podemos perder, ¿verdad? Porque yo te digo, no queremos como una mano dura, pero tampoco queremos una mano totalmente suave. Tenemos que buscar este balance en donde el niño sepa que tú sos su autoridad y la persona que le va a decir y lo va a guiar en qué ir haciendo, ¿verdad? Porque el niño, aunque parezca y tenga toda la voluntad a los 2 años de tomar sus decisiones, según él, por supuesto que no las puede tomar. Somos nosotros. Y el niño encuentra seguridad cuando mira consistentemente que nosotros le proveemos esos límites, lo protegemos con esos límites y se los decimos también de forma clara y consistente. Más importante a que sea de una forma fuerte. Lo tienes que repetir muchas veces en vez de una vez muy fuerte. Bueno, dentro del desarrollo a mí también me interesa mucho la parte de la educación, que es el mismo proceso en educación. O sea, ¿qué necesita un niño para aprender el abecedario? Una exposición repetida de una y otra y otra y otra vez. Y entonces lo mismo pasa con su comportamiento. ¿Qué necesita el niño para aprender a no pegar, a manejar sus emociones? Repetición de una y otra vez. No tanto como que, entonces si soy súper fuerte, ya con esto lo voy a solucionar. Controlarnos nosotros los papás para que los niños también se controlen y poder, pues, nosotros tener las herramientas para que seamos constantes en la educación de los niños. ¿Cuándo va despertando ya un niño? ¿A qué edad más o menos empieza a tener su independencia? ¿Quiere probar? ¿Quiere tocar? ¿Quiere ponérselo en la boca? Bueno, eso empieza desde bebé. Son exploradores de lo mejor que hay en este mundo. Tú los pones en China y aprenden mandarín, en Francia y aprenden francés, ¿verdad? Como y es bajo observación y escucha y emoción. O sea, es una emoción muy primitiva, digamos. Nuestro cerebro es como un iPad, pues, que tú le vas bajando los apps que tú querés. Entonces esa es la idea, ¿verdad? De que tal vez trae como la capacidad de que tú le bajes lo que tú querrás prácticamente, ¿verdad? Sí, pues. Entonces eso es lo que a mí me gusta enseñar, ¿verdad? Cómo bajar estas ideas de
como más de paz. Mi prioridad es de que lleguemos a tener una sociedad un poco más pacífica y que no recurramos tanto a la violencia, que podamos estar un poco más tranquilos, y eso pues empezamos en casa, ¿verdad? Empezamos con nosotros. Entonces sí, el niño siempre está despierto, siempre tenemos una influencia. Es una cosa de dos vías, ¿verdad? Tenemos una influencia, pero también nos vamos a equivocar como papás, ¿verdad? Van a haber momentos donde no lo vamos a hacer bien, y eso también es importante, que vayamos creciendo, aprendiendo de esa experiencia, disculparnos a veces si nosotros no logramos controlar, ¿verdad? O no hablamos de la mejor manera, y eso les ayuda también a ellos a ver ya ese proceso, ¿verdad? ¿Los hijos son reflejo al 100% de los papás o de la familia? Es una pregunta compleja. Están como influenciados, sí, van a ser un reflejo de cómo nosotros los tratamos y de nuestras cuestiones personales, pero también yo creo, y pues mi carrera me lo ha demostrado, en la increíble capacidad humana también de sobrepasar esa parte. Entonces ahí es donde es la invitación, ¿verdad? Criemos a niños que no tengan que luego reparar su niñez, ¿verdad? Y reparar esa parte, sino que en base a ese reflejo pues puedan seguir creciendo. Si somos un reflejo de lo que pasa en la familia, también tenemos la capacidad de pasar cualquier obstáculo que nosotros hayamos hecho, y de esta resiliencia de haber crecido a pesar de algo que haya pasado en casa. Pero es importante siempre tener esa conciencia de qué pasó, para que nosotros no le transmitamos miedos a nuestros hijos. Sí, porque cuando nosotros estamos reaccionando, cuando nosotros estamos tratando de disciplinar con violencia, estamos trabajando desde un lugar de miedo. Nosotros tenemos dos emociones básicas, el amor o el miedo. Entonces, cuando yo siento miedo, lo que me va a hacer a mí es reaccionar como reaccionaría un animalito, ¿verdad? O sea, como lo que en este momento necesito a corto plazo. Entonces, como que puedo pensar de que una lección con fuerza es lo que me va a solucionar el problema, versus operar desde el amor, desde un lugar de empatía, de pausa, de poder pensar un poquito cómo voy a reaccionar a esto, donde no me lo estoy tomando personal, en donde si el niño tiene una conducta que no nos gusta, no significa que es un delincuente, ¿me entiendes? Porque ahí se va tu mente. Uno le tira normalmente como los miedos a los hijos también, o sea, uno proyecta creencias limitantes. Totalmente, ¿verdad? O sea, como que decir, le está yendo mal en matemáticas, entonces eso quiere decir que después no va a poder ir a la universidad, ¿me entiendes? Y es una cosa que está pasando hoy aquí, en donde le fue mal en un examen, le fue mal en una clase, y necesitamos dejarlo acá, ¿verdad? Y otra vez, verlo desde ojos benignos, de amor, y de preguntarnos qué le podrá estar pasando, cómo lo podemos ayudar, qué habilidad le falta. Entonces ahí nos estamos en otra posición completamente, y podemos usar nuestra parte más racional, ¿verdad? O sea, que este cerebro un poco más evolucionado, en donde ya no tenemos una reacción, sino que tenemos una respuesta. Somos menos reactivos y más pensamos más empáticamente en qué es lo que le está pasando también al niño. Qué interesante estrategia, porque por lo general nos enseñan como adultos a reaccionar como nosotros sabemos, pero puede ser que nuestras creencias también sean muy limitantes y dicen, bueno, yo voy a limitar a mi hijo, y realmente no es una buena creencia. O sea, también uno tiene que tener esa conciencia que tú nos das como padres para poder ser constante en la educación. Sí, exacto, como de poder parar un poco y pensar qué es lo que quiero a largo plazo y no solo en este momento. Obediencia ahorita, pero a largo plazo queremos más una cooperación, ¿verdad? Que seamos un equipo, que podamos caminar juntos hacia una meta. Y en estos meses, mira, hemos tenido muchos retos. ¿Qué herramientas nos podés dar recomendaciones como para que podamos aplicarlas un poco? Pues les quiero dejar con esta herramienta que es gratis, que todos lo tienen, que las acompaña a todos lados, ¿verdad? Y es la parte de la respiración, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo y nuestra mente están completamente conectados. Entonces, cuando tú sentís una amenaza o estás teniendo algo que te sentís estrés, tu cuerpo empieza pues tu corazón a palpitar y todo te prepara para una acción grande, y ahorita no estamos teniendo estas acciones grandes porque nuestros estreses son pues algo que estamos sentados. Entonces necesitamos como bajar las revoluciones del cuerpo, y también esta es una herramienta que nos puede ayudar en ese momento en donde
no sabemos cómo reaccionar con nuestros hijos o estamos completamente enfurecidos, ¿verdad? Y que eventualmente queremos modelarle esto a nuestros hijos y enseñárselo. Es un ejercicio de respiración que pueden, como les digo, con sus propias herramientas, ¿verdad? Usando su mano, su respiración, y también tiene clave visual. Entonces esto nos va a ayudar tanto para adultos y para niños. ¿Sí? Lo vas a hacer conmigo, Nando. Así que levanta tu mano, ¿verdad? Queremos empezar con una postura recta y vas a traer tu otra mano acá y vas a inhalar y luego exhalar, bajando, inhalar y exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar y exhalar. Esto recomiendo repetirlo otra vez de regreso, ¿verdad? Y con esta pausa que hacemos es como lo primero que necesitamos para ir calmando un poquito y poder accesar nuestra mente más pensante, ¿verdad? Porque cuando estamos en estos momentos, nuestros pensamientos se apagan y lo único que queremos es sobrevivir. Y ahí es donde vienen reacciones que a veces no queremos, ¿verdad? Entonces, cuando bajamos las revoluciones del cuerpo, hacemos estas respiraciones, es el primer paso para tomar mejores decisiones. Tan simple como tú decís, la podemos hacer en cualquier momento y se tiene que volver un hábito para los papás y también para los hijos, como poder tener este tiempo de no reaccionar, tener razón. O sea, ¿por qué reaccionar si se puede solucionar? Porque si reacciona uno mal, como que hace una reacción en cadena, donde la reacción que uno tiene afecta mucho, definitivamente a la familia y a los hijos. Cabal, y ahí es donde tú les estás enseñando también a seguir reaccionando a ellos, ¿verdad? Entonces, muchas veces es chistoso, ¿verdad? Es como irónico que nosotros reaccionando, les estamos pidiendo a los niños que no reaccionen. Cuando tú quieres reaccionar y tenés ganas, paras, haces tus respiraciones, ¿verdad? Puede ser con la mano, sin la mano o solo llevando la respiración hacia tu estómago y entonces ya puedes hablar de otra forma, ¿verdad? Y el niño te mira y parar. Y entonces también ellos eventualmente empiezan a poder aprender a parar. Te da muchas conciencias, la conciencia también de no reaccionar, pero también te lleva a otro tipo de actitudes, ¿verdad? Más pensadas. Como a tener una mente más clara y también en esencia que tu cuerpo esté más sano, ¿verdad? Porque cuando estamos bajo estrés y este estrés crónico que estamos viviendo, tu cuerpo es como que todo el tiempo está amenazado, y entonces ahí es donde ya podemos empezar a encontrar hasta problemas físicos, ¿verdad? Que te duele la panza, que el cuello, que la espalda, porque tu cuerpo no aguanta este bombardeo. Entonces todos, absolutamente todos, porque a veces como que creen que estas técnicas son para gente que está mal o que no, estas técnicas son para todos. Bajando un poco las revoluciones nos ayuda a poder estar mejor con nuestro cuerpo y nuestra mente. Hemos aprendido mucho en estos meses de la mente. Yo me he informado bastante. Por lo general uno aprende otro tipo de cosas en la vida y tal vez te enseñan y te vas por un camino un poquito más material en vez de más como espiritual y mental. Y es tan importante toda esa parte porque si no estás bien por dentro, pues no puedes seguir haciendo o explorando, ¿verdad? Que el ser humano explora de naturaleza desde chiquitos. Entonces, para que nos des unos consejos últimos de cómo podríamos nosotros como padres contactarte y ver qué tipo de herramientas nos puedes recomendar. Pues mira, me pueden encontrar en Instagram, pues ahí me pueden escribir y contesto preguntas. Yo también tengo una línea de productos que pues han sido parte del camino que he llevado, que también los pueden adquirir por medio de mi página desarrolloconciencia.com y ahí tengo productos para ayudar en estos temas, en términos desde cuando son bebés, y entonces tengo estas fichas de actividades para niños, ¿verdad? Y qué bonito. Otras como de abecedario y lo que estábamos hablando hoy de las respiraciones. Tengo estas tarjetas en donde hay varios ejercicios como los que hicimos hoy y también de un tema que no hablamos, pero
que igual es importante, es esto de la mentalidad de crecimiento, de cómo tener como una actitud para poder sobrepasar obstáculos y afirmaciones, ¿verdad? Como para tener esta claridad mental y aceptar retos y aceptar errores. Esas son como lo que he estado trabajando y seguiré trabajando para que la convivencia en casa sea pacífica, respetuosa y vayamos desde la armonía. Desde casa, pues mejorando como sociedad, ¿verdad? Porque lo que tú dices es cierto, esto fue un momento donde nos vimos obligados a irnos hacia el interior, pues estamos muy como distraídos con todo lo que está pasando afuera, nos quitaron todo lo de afuera, entonces no nos quedó más que trabajar adentro, ¿verdad? Todo tiene su camino, ¿verdad? Y esta pandemia creo que nos dio, y yo lo vi, esta importancia a la salud mental, al bienestar, ¿verdad? Y que todos estemos en armonía en casa. Muchos de los papás a veces nos enfocábamos mucho en la salud física de los niños, tal vez por no tener la conciencia de que es más importante la educación mental y la educación emocional para poder después tener una salud física. Y yo creo que a veces pues es falta de información o cierto miedo de aprender. ¿Has visto? Como que tal vez los papás tenemos miedo de aprender una parte nueva, no es como que del día a día que nos han enseñado ni en las escuelas, ni en las universidades. Me imagino que tú fuiste explorando todo eso con práctica y del día a día, y cuando fuiste mamá, pues ya lo viste en otra faceta, ¿verdad? De tu madurez y de tu vida, de tus hijos. Esta conexión va a ser muy importante para todos los papás que nos ven y mamás, para que también nosotros despertemos los papás, donde haya esa conciencia mental y psicológica. Sí, definitivamente estoy viéndolo, ¿verdad? Y lo veo con todas mis clientas, con el acercamiento que he tenido a mis cursos, en que está esta curiosidad y que también es un poco como el problema que tenemos como sociedad, donde nos estamos enfocando en aprender algunas cosas y estamos dejando estos aprendizajes súper importantes de lado, ¿verdad? Porque no nos enseña nadie nada sobre nuestro cerebro, de cómo funciona y nuestras emociones y nuestros pensamientos. Claro. Y eso es lo que sostiene nuestro aprendizaje, pues, de matemáticas o lo que querrás. Primero tenemos que estar como bien también emocionalmente, o también ahorita vemos que las personas que tienen mucho éxito, lo que tienen es una inteligencia emocional altísima, ¿sí? Y no tanto de IQ, ¿verdad? O sea, ¿qué te predice a ti un éxito más en una persona? Su inteligencia emocional, y no tanto que también control, ¿verdad? Se van cambiando las medidas, ¿verdad? La IQ, la IQ, y se van complementando. Se van complementando, pero también le vamos dando pues importancia a poder estar estables, ¿verdad? Emocionalmente en un lugar en donde vamos a generar más paz y vamos a poder también aprender, como te decía, cuando nosotros estamos muy estresados o estamos bajo una amenaza, tu cerebro pensante se apaga y ahí no puedes aprender. Ahí como que encontramos un ciclo que necesitamos ir rompiendo. Sí, necesitamos nuestra juventud que sea mentalmente sana y emocionalmente. Necesitamos que todos ellos crezcan con plenitud y con los sueños y propósitos bien claros. Y nosotros somos las herramientas. Te agradezco mucho por la entrevista. A mí me abre mucho los ojos de siempre ir aprendiendo de la mente, y más la mente de los niños, donde es fascinante. Uno tiene tanto paradigmas ni tantas creencias limitantes. Exacto, sí, genial, Nando, con gusto, sí, veamos qué preguntas surgen y entonces podemos como agarrar un tema un poco más específico, así que con gusto. Gracias por todo, gracias por tu tiempo, por tu entrevista.